Buen día, bienvenidos a Postdata, es martes 26 de agosto, le tenemos las noticias. Michoacán es uno de los estados que más ha resentido los ajustes presupuestales a la baja que ha aplicado la federación. Así lo reconoció el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, quien señaló, no obstante, que su administración tiene recursos suficientes para cerrar el año. Autoridades estatales anunciaron que el próximo 1 de septiembre regresarán a las aulas más de 1.247.000 estudiantes michoacanos de educación básica, a quienes se entregaron más de 6 millones de libros de texto gratuitos. Padres de familia hacen filas en papelerías del Centro Histórico de Morelia para aprovechar las promociones y comprar los útiles para el próximo ciclo escolar, con gasto promedio por alumno entre 800 y 1,000 pesos. Al menos 5 presas del estado se encuentran prácticamente al 100% de su capacidad, entre ellas la de Coincio, localizada en el municipio de Morelia, por lo que la Comisión Nacional del Agua anunció que este fin de semana comenzó el desfogue. La presidenta del Congreso de Michoacán, Juliana Bugarini Torres, presentó denuncia ante la Fiscalía Estatal, luego de las críticas que recibió por utilizar minifalda durante la ceremonia del Día del Bombero. El senador Raúl Morón Orozco coincidió en que es tiempo de mujeres, pero explicó que será una encuesta la que definirá a la candidata o candidato de Morena a la gubernatura del estado, sin cargadas por ningún lado. Mediante circular, el fiscal Carlos Torres Piña pidió a mandos y personal de la institución se abstengan de solicitar comisión o dádiva a víctimas u ofendidos a cambio de una contraprestación. Pese a que la problemática de violencia es más grave en Tierra Caliente, los presidentes municipales de esa zona no acuden a las mesas de seguridad y justicia. Así lo denunció el titular de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán. Comenzamos. America will again. Alerta. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros. Un gusto saludarle en esta mañana de martes 26 de agosto. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su confianza. Le invito a que se quede para que se entere de lo más importante que ha sucedido en torno a Michoacán. Ya escuchó usted el avance informativo. Ahora vamos con los detalles, información importante que considero que vale la pena que todos conozcamos, así es que quédese con nosotros. Déjeme decirle que esta mañana pues estamos arrancando de una manera agradable, pese a la lluvia, apenas es una mañana fresca, estamos arrancando a 15 grados, a días pasados empezamos a los 13 grados, así es que pues una mañana agradable por el momento. Nos dice el Meteorológico Nacional que será otra vez un día nublado. Vamos a alcanzar temperaturas de hasta 24 grados y de nueva cuenta hay posibilidades de lluvia prácticamente durante todo el día, con mayor probabilidad por ahí de la tarde, para que usted lo tenga en cuenta. Y esto tiene que ver con que siguen vigentes las ondas tropicales número 25 y 26. Hay también canales de baja presión, vaguada y monzón mexicano, que esto es lo que mantiene este clima para pues buena parte del territorio nacional y también por supuesto para Michoacán. Vámonos pues con las noticias. Michoacán es uno de los estados que más ha resentido los ajustes presupuestales que ha aplicado la federación. Ayer reconoció esto el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, quien señaló, no obstante, que su administración tiene recursos suficientes para cerrar el año. Escuche usted al gobernador y luego reflexionamos juntos sobre estos recortes, porque ayer el gobernador reconoce esta situación, pero no dice los montos, no refiere de qué tamaño es el impacto.
ni a dónde se van a generar las afectaciones principales, porque si hay ajustes a la baja, bueno, pues hay programas, acciones, dependencias que van a tener que disminuir también en alguna dimensión sus recursos. Ayer el gobernador no tocó el tema a detalle, no dio los pormenores, solamente reconoce que hay un recorte, que hay ajustes a la baja. A prácticamente 4 meses de que concluye el año, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya reconoció que Michoacán es uno de los estados que más ha resentido los ajustes presupuestales que ha aplicado la federación, y aunque no precisó el monto, aseguró que dispone de recursos suficientes para cerrar bien el 2025 y proyectar el 2026. A pregunta expresa, afirmó que la entidad ya está fuera de la quiebra técnica y tiene liquidez, pero aceptó que ha sido un ejercicio fiscal difícil, sobre todo en el ámbito presupuestal federal. Lo hemos hecho bien, Michoacán está fuera ya de la quiebra técnica, eso ya es tiempo del pasado, ya no tenemos el tema de quiebra técnica, tenemos liquidez. Este ha sido un año difícil a nivel federal para el tema presupuestal. Michoacán es de los estados, ustedes lo saben, que más ha resentido los ajustes presupuestales a nivel nacional. Ha habido ajustes presupuestales a las 32 entidades federativas, pero tenemos la estrategia y los recursos suficientes para cerrar bien el año y proyectar el 2026 también con esta disciplina financiera. En entrevista a principios de agosto, el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, informó que el ajuste en las participaciones federales que ha sufrido el Estado es de cerca de 1.700 millones tan solo durante los meses de junio y julio del 2025, pero confió en que la Federación los reintegrará en lo que resta del año. A pregunta expresa sobre la previsión presupuestal para el 2026, el gobernador Alfredo Ramírez explicó que desde hace un mes trabajan con las dependencias que ejercen el mayor monto de recursos, entre ellos el secretario de Finanzas y Administración, con quien diseñan una iniciativa acorde a las necesidades y sin déficit. Para tener un presupuesto 2026 muy acorde con las necesidades, como lo hemos trabajado, buscando siempre que no tengamos déficit, que tengamos el recurso suficiente para las obras insignia, para la rehabilitación de carreteras, de caminos, para la salud, para las medicinas, para los médicos, enfermeras, para las maestras, maestros de Michoacán. Además, aclaró que la asignación de recursos federales tiene que ver con la recaudación vía impuestos a nivel local, por lo que consideró que no es un tema de voluntades, sino técnico. Por último, señaló que el presupuesto se ejerce de acuerdo al plan de desarrollo que se diseñó a inicio de esta administración y ejemplificó con el tema educativo al asegurar que se ha recuperado la rectoría del sector y que Michoacán fue el que registró más avance en el rezago educativo de acuerdo a la última medición del INEGI. Con la imagen de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, pues ahí lo que señala el gobernador. Déjeme retomar esta nota del Economista para tratar de llegar al dato que el gobernador pues no termina de ser del todo claro y contundente. Señala de este ajuste y dice que hay liquidez y que hay manera de salir a flote lo que resta del año. La pregunta aquí es cómo van a salir a flote. Si hay un recorte en razón de lo que tenías presupuestado, pues hay un riesgo de tener un presupuesto deficitario, y si ese riesgo se vuelve realidad, bueno, pues entonces el gobierno va a requerir, si no contratar un crédito, entonces recortar los recursos a determinadas acciones, programas, obras, o bien al día a día de cada una de las dependencias, pero no llegó hasta allá el gobernador. Retomo esta nota que publicó el periódico El Economista en días pasados, está firmada por Rodrigo Rosales Contreras, para ser exacto, la difundieron el 21 de agosto, y en razón de lo que
señala la nota informativa, los datos los obtuvieron de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Primero, destacan que en el primer semestre del año el gasto federalizado tiene una reducción del 0.6% a la tasa anual, ya con ajuste inflacionario. Este es el primer dato que destacan en esta entrega informativa que hace El Economista. Luego señala, ya cuando habla de las mermas, de las afectaciones, dice que los recursos pues han descendido en diferente magnitud. Por ejemplo, las caídas más pronunciadas, señala, se observaron en los ramos correspondientes a convenios de descentralización. Aquí hay una disminución de menos 15.5%. En protección social, en salud, escuche usted, hay una disminución del 13.6%. Estos son de los rubros que más impactan. Ahora, hablando de las bajas en las entidades, señala lo siguiente, dice: de las 32 entidades federativas del territorio mexicano, 18 estados presentaron reducciones anuales con ajuste inflacionario en su gasto federalizado durante el primer semestre del año en curso. Los estados con las bajas más pronunciadas fueron en diferentes regiones del territorio mexicano. Hidalgo lideró esta lista con una contracción del 8.3%. Le siguieron Oaxaca con menos 7.6%, Sonora menos 5.6% y Michoacán menos 5.5%. Cuarto lugar, Michoacán, en cuanto a estos recortes, estas bajas en el presupuesto en el primer semestre del año. Guerrero tiene menos 5.2% y Sinaloa menos 5%. Son las entidades que tienen el mayor impacto negativo de parte de la federación en cuanto a recursos se refiere. Este es el dato duro y bueno, pues falta ver a detalle en cuántos miles de millones de pesos se refleja el recorte para Michoacán. En días pasados le platicaba ya también Fernando Salgado, lo hemos platicado con usted en días pasados también, el secretario de Finanzas Luis Navarro García reconoció que había un recorte solamente entre junio y julio de 1,700 millones de pesos, un ajuste, dijo él, a la baja, y confió en que se podía recuperar ese dinero, tenía esa esperanza de parte de la federación en los siguientes meses. Como lo planteó ayer el gobernador, parece que ya no hay vuelta de hoja y que es un recorte. Habrá que ver si se queda ese recorte en los 1,700 millones de pesos o si ese menos 5.5 es generalizado del presupuesto total, y entonces estaríamos hablando de una cantidad mayor del recorte de parte de la federación. Vamos a estar pendientes de este tema para tener el número correcto, el número exacto, porque pues esto va a impactar sobremanera, sin duda, a las dependencias estatales, a las obras, a las acciones y algunas otras instancias. Yo le he puesto de ejemplo la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Por cierto, ya la semana pasada que hablábamos aquí con el tesorero de la Universidad Michoacana, Eduardo Román, ya reconocía él que les han solicitado que se ajusten los cinturones porque está previendo el Estado, la Secretaría de Finanzas, un recorte también para la Universidad Michoacana. Y recordará usted que la Universidad Michoacana tiene ahora una composición de su presupuesto que está fundamentado en la Constitución y que le van a dar el 4.5% de lo que ejerza el gobierno de Michoacán. Tiene además pues acuerdos que se logran, que se firman, no solo con el Estado, sino con la Federación, para
tener los recursos suficientes y cerrar bien el año. Mucho se presumió de parte, recordará usted, del propio gobernador Alfredo Ramírez Bedoya cuando se da este paso importante para la michoacana, y tanto él como la rectora Yaraví Ávila llegaron a presumir que con estos ajustes, con este presupuesto que está en la Constitución, se tendría un presupuesto pleno. Y bueno, cuando uno intenta traducir este concepto, esta manera de describir el recurso de la Universidad Michoacana de presupuesto pleno, pues lo que uno concluye es que van a tener un presupuesto suficiente para hacerle frente a todo lo que la Universidad Michoacana requiere en un ejercicio presupuestal. Y en ese esquema, la Universidad Michoacana se estipuló que va a tener un recurso que ronda por ahí en número cerrado los 4,450 millones de pesos, si no mal recuerdo, es el monto en el que por ahí anda la Universidad Michoacana. Ahora bien, si como dice Luis Navarro, el ajuste a la baja es de 1,700 millones de pesos, y como dice el gobernador Alfredo Ramírez, ya Michoacán es de las entidades que más ha resentido estos recortes, es decir, ya no se va a recuperar ese dinero, solo en ese cálculo, solo suponiendo que sean 1,700, por ejemplo, la Universidad Michoacana ya no recibiría unos 85 millones de pesos, haciendo ese cálculo en razón de ese 4.5, póngale usted 80 millones, que viene a la baja. Y bueno, le va a tener que hacer frente la Universidad Michoacana al cierre de año, que en años anteriores había sido complejísimo cerrar, hasta que se logró que el gobierno de Alfredo Ramírez y la Federación le ayudaran, sobre todo a esta rectoría de Yaraví Ávila, a salir cuando menos tablas, sin tantos raspones con los adeudos o los pagos de fin de año, por ejemplo, que implica una de las prestaciones pues más gravosas que tiene la Universidad Michoacana con los empleados, que es el aguinaldo, que si no me recuerdo son 40 días de aguinaldo en el caso de la Universidad Michoacana. Y bueno, pues si hay un recorte de 85 millones, ¿a dónde le va a impactar? Ayer le platicaba que el SUOM está exigiendo que le paguen lo que tienen minutado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, que son pues también cantidades millonarias que ya están programadas en 3 pagos, uno que se les dio en abril de este año, otro que se les debe dar en esta semana, el 30 de agosto, y uno más que les tienen que dar en abril, si no mal recuerdo, del próximo año. Así es que está apretándose el tema financiero otra vez en Michoacán. Falta que haya una explicación a detalle del gobierno del estado de qué tamaño es el recorte, de qué tamaño es el ajuste a la baja y cómo es que van a nivelar las finanzas para que sigan siendo sanas, para que siga habiendo liquidez. De eso todavía no habló el gobernador. A ese punto no llegó el gobernador, más que esto que le comento. Y bueno, son los datos que hay hasta el momento de los recortes que se tienen. Recordará usted que ya lo veíamos venir, ya en un comparativo también del ejercicio presupuestal del primer semestre de este año contra el pasado que hizo el Congreso de la Unión, su área digamos que atiende este tipo de temas, pues ya manifestaba también un recorte a la baja, claro, perdón, un recorte, si es un recorte, claro que es a la baja, perdón por el resbalón ahí, y le había yo invitado aquí al secretario de Finanzas a tocar ese tema y dijo en ese momento que no había tal, que era una, digamos, un comparativo, una interpretación de parte de la Cámara Federal, palabras más, palabras menos, no generó todavía, no aceptó todavía el secretario de Finanzas que hubiera un recorte. Días después dijo sí hay un ajuste y el ajuste es de 1,700 millones. Así es que pues vamos a ver si se ha recuperado algo de ese ajuste, si es menor o si incluso es mayor. Ya le estaremos platicando, por lo pronto hay que tenerlo en el radar porque esto puede ocasionar problemas de fin de año. Aunque el gobernador diga que hay liquidez, habrá que ver cómo le hacen con esa liquidez que van a dejar de tener o con ese impacto que van a tener en la liquidez con estos recortes y a ver si no requieren
contratar deuda para hacerle frente y a ver si van a apoyar, por ejemplo, a la Universidad Michoacana o la van a dejar pues que se tropiece y que no tenga el presupuesto pleno que tanto presumieron. Ya veremos. Por lo pronto le informo también que la secretaria de Educación, Gabriela Molina, informó que más de 1,247,000 estudiantes regresarán a las aulas el próximo lunes 1 de septiembre. En conferencia de prensa destacó que la entidad retomará el ciclo escolar con la mayor reducción en el rezago educativo, el pago de salarios sin retrasos y la entrega de más de 6 millones de libros de texto gratuitos. La secretaria de Educación informó que los alumnos de los niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria regresarán a clases en todo el estado. Regresan en total 1,247,021 alumnos, 83,000 docentes desde educación inicial hasta superior. Esto incluye el sistema público e incorporado y 12,795 escuelas. Logramos en la plataforma digital por primera vez 334,000 preinscripciones, sobre todo para el primer grado de secundaria, que era el mayor reto. Adelante. 6 millones de libros de texto gratuito están ya en las aulas. Nos faltan algunos poquitos de educación indígena, pero este ha sido un trabajo extraordinario en coordinación con el gobierno federal. ¿Cómo vamos a iniciar este ciclo escolar? Los salarios completos a tiempo y sin excepciones van 92 quincenas, señor gobernador, 93. 8 de cada 10 trámites son digitales. Padres de familia, mientras tanto, pues hacen filas en papelerías del centro histórico de Morelia para tratar de encontrar las promociones y comprar los útiles escolares de sus hijos que se requieren, cuando menos en el caso de Morelia, eso es lo que comentaron los padres de familia, entre 800 y 1,000 pesos por hijo para comprarle sus útiles. A una semana del regreso a clases en Morelia, padres y madres de familia hacen filas en las papelerías del centro histórico, como es en el caso de los locales de La Moderna y La Michoacana cerca de San Francisco. Armando Hernández surtió una lista de útiles escolares de 920 pesos para uno de sus nietos. Dijo acudir a la papelería La Michoacana por el descuento cercano al 15%, por lo que solo pagó cerca de 720 pesos. Un costo que describió como justo. Aunque calcula uno un poquito menos, pero pues la verdad que todo está muy caro. Pero sí, aquí en esta papelería está bien. ¿Cuánto se gastó en total? De 920 quedó en 720. Me parece que sí, es significativo. ¿Qué surtió? Pues es de acuerdo a la lista que me dieron. Pero casi todo está bien. Después de hacer fila, Antonio Olivares narró que el mejor precio lo encontró en la papelería La Moderna, donde gastó 1,800 pesos de 2 listas escolares sin contar mochila, zapatos y uniformes. Pues es que tengo una niña en preescolar y un niño en colegio, en primaria, y pues más o menos estamos hablando como del niño como de 1,000 pesos y la lista de la niña fue como de 800. Sin mochila, ni zapatos, ni uniformes, ¿eh? En los puros útiles. En el ramo de los uniformes, Luis Olascoaga, vendedor de uniformes Maya, consideró que al ser un punto de referencia de la distribución de uniformes, las ventas han disminuido por la falta de estacionamiento en la zona de Capuchinas, por lo que urgió la construcción del estacionamiento del Mercado Independencia. Detalló que los costos de los uniformes rondan entre los 780 y los 850 pesos dependiendo de la talla e institución académica. Fíjate que hemos sentido algo de disminución, pero yo creo que tiene mucho que ver la afectación que nos acompleja aquí a una cuadra de nuestro establecimiento, de aquí de Capuchinas, ya que el mercado pues es un caos y debido a que no hay estacionamiento, ya va para 3 años la obra, y digo, no puede ser posible, entonces la clientela se queja mucho de un lugar de estacionamiento, el caos que es llegar aquí pues debido a los ambulantes, a la falta pues de espacios para estacionarse, yo siento que es lo que más nos está afectando ahorita. De acuerdo a la Secretaría de Educación de Michoacán,
El inicio del ciclo escolar será el 1 de septiembre, en el que más de 1.200.000 estudiantes de nivel básico y medio superior regresarán a clases en la entidad. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, pues éxito a los padres de familia. Son esfuerzos que valen la pena. Ojalá se hayan prevenido. Ojalá que hayan generado ahí los ahorros para hacerle frente al regreso a clases. Es importante. Y bueno, pues además ahora pues también se ha vuelto un clásico en las escuelas que ya piden pues cualquier cantidad de productos, ya no solo para los hijos, sino para la propia escuela, y se ocupa pues de repente de cualquier cantidad de insumos que les piden, empezando por el jabón para el baño, el papel de baño, les piden luego productos de limpieza, en fin. Eso de la escuela pública pues está en veremos en este país, donde cada vez son más y más las listas que les piden a los alumnos para, les dicen, su propio uso, como el jabón, el papel de baño, o para mantener limpias las instalaciones. Un clásico en este país que no ha podido hacer a plenitud el que la educación pública sea totalmente gratuita, no han podido hacerlo, y ahí le sumamos las cuotas con estos llamados a misa que suele hacer la autoridad. No se pueden cobrar cuotas, quienes pidan cuotas tendrán que trabajarlas estrictamente como gratuitas, como voluntarias, pero luego pues ya hemos platicado cualquier cantidad de anécdotas, se las hemos informado aquí al paso de los años, pues resulta que no, que el padre que no quiere ponerle, que no puede ponerle, pues el que paga luego los platos rotos es el hijo. Así es que lamentable todavía lo que se vive en el tema educativo en todo el país, y Michoacán no es la excepción, con escuelas que no terminan de ser totalmente gratuitas, o mejor dicho, con educación que no termina de ser totalmente gratuita. Y mire, al menos 5 presas del estado se encuentran prácticamente al 100% de su capacidad, entre ellas la de Coincio, localizada en Morelia. Por ello recordará usted que ya empezó el desfogue, como también lo informó la Comisión Nacional del Agua. El director general de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Arias Reyes, informó que el desfogue de la presa de Coincio se lleva a cabo de manera responsable y bajo supervisión constante de los pronósticos meteorológicos hasta diciembre, con el fin de evitar contratiempos. El funcionario federal destacó que la capacidad de la presa de Coincio se encuentra al 100%, al igual que las presas de Tepuxtepec, La Sabaneta, La J. Mújica y Los Olivos. En comparación con el año pasado, cuando se desfogaron 40 metros cúbicos de agua por segundo, en esta ocasión se liberan 5 metros cúbicos por segundo, equivalentes a 60 litros por segundo en la presa de Coincio. Y bueno, estamos también revisando también los pronósticos de lluvia de aquí a diciembre, y bueno, yo creo que vamos a tener un buen desfogue muy controlado, y bueno, también quiero decirles que previo a esto hemos trabajado con todos los módulos de riego desde que entramos nosotros en el 1 de enero a la limpieza de los canales, que eso es muy importante. Entonces yo creo que va a haber un desfogue normal, sin algunos contratiempos. Y bueno, esas colonias siempre se inundan. Creo que hay un mal diseño de ese río grande y ese río chiquito, que es un tema que podemos platicar después. Gracias. Arias Reyes resaltó la intervención en los canales del municipio, donde se ha retirado lirio y asolve que impedían el flujo adecuado del agua, acción en la que ha colaborado el Ayuntamiento de Morelia para su limpieza. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. El gobernador Alfredo Ramírez señaló a una célula criminal como responsable de la violencia ejercida contra los habitantes de la tenencia de San Miguel del Monte, así como de estar vinculada con el robo de vehículos en la carretera hacia Mil Cumbres. En conferencia de prensa, el mandatario informó que se reforzará la base de operaciones institucionales establecida en esa tenencia con el objetivo de proporcionar mayor seguridad en las zonas colindantes de Morelia, Charo, Sitio y Villamadero. Tenemos una base de operaciones interinstitucionales en San Miguel del Monte,
la vamos a reforzar, ya le dimos indicaciones aquí al secretario de Seguridad Pública y estamos trabajando, hay ahí una gavilla de delincuentes que también son los que operan en el robo de vehículos acá en la zona de Charo, Mil Cumbres, y que es un tema relevante para nosotros como gobierno del estado, todo lo que tiene que ver con la parte sur de Morelia. En otros asuntos, Alfredo Ramírez manifestó su respaldo a la presidenta del Congreso, Juliana Bugarini Torres, ante la denuncia que señaló que presentaría ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán por violencia de género, denuncia que finalmente ya presentó. Ayer, cuando hablaba de esto el gobernador, bueno, estaba anunciada la misma por parte de Juliana Bugarini, pero ayer, horas más tarde de la conferencia del gobernador, finalmente la presidenta del Congreso, Juliana Bugarini, presentó esa denuncia. El gobernador dijo que en respuesta a las críticas y comentarios que recibió Juliana Bugarini por usar una minifalda durante un evento oficial con motivo del Día Nacional del Bombero, celebrado recientemente en la capital michoacana, pues señaló el gobernador que entendía él que algunos medios de comunicación y otras personas no están de acuerdo con la Cuarta Transformación, pero advirtió que el tema es una agresión de género y no puede quedar impune. El gobernador habla, por un lado, de machismo, pero por otro lado dice que el asunto es político, que pues las críticas son porque es de la Cuarta Transformación. Parece errado totalmente en esta parte el gobernador. Hay comentarios que sí, ya le platicaré ahora, que resultan misóginos contra Juliana Bugarini, y hay una crítica que me parece está más sustentada en que no es el vestuario acorde a un evento protocolario del Congreso de Michoacán, pero el gobernador le quiere dar el tinte de que es político y que la agresión, además por asuntos machistas, pues es porque a algunos no les agrada la Cuarta Transformación. Escuche usted. Yo entiendo el tema político de que no están algunos medios o algunas personas de acuerdo con la Cuarta Transformación. Ese es un tema, y es normal políticamente la crítica, el debate, pero ya el tema de agresión, sobre todo en un tema de género, pues sí, denota todavía prácticas machistas, y creo que Juliana está haciendo lo correcto. Se van a presentar, me informó que va a presentar las denuncias el día de hoy. Yo creo que sí, no hay que dejar pasar las cosas así nada más, no es normal. Bueno, pues ahí lo que dice el gobernador, pues es una foto que circuló en redes sociales. La verdad es que, pues aquí no le quise yo dar mayor atención a eso. Parecía un asunto, pues intrascendente, pero pues ha cobrado una relevancia que no me esperaba yo, debo de reconocerlo. En redes sociales no ha parado. Y sí hay comentarios rudos, me parece a mí, misóginos, machistas, sí los hay. Muchos de ellos en las diversas publicaciones que hay en torno a este tema, en el propio, en la propia página de la diputada Juliana Bugarini, pues también los hay, y muchos de ellos son de mujeres, son de las propias mujeres las que le hacen estos señalamientos durísimos. También hay de hombres, claro, pero muchos son de mujeres. Pero tengo la impresión, a reserva de hacer una contabilidad uno a uno de estos comentarios, de estas opiniones, tengo la impresión de que la crítica mayor se le hace porque no va vestida adecuadamente para un evento protocolario. Me parece que radica más ahí la crítica que en si usa o no minifalda. Creo que son cosas ahí diferentes. Aunque repito, también los hay por ese motivo de manera misógina. Hay que reconocerlo y hay que decirlo. Pero son críticas que la población hace. Y ahora que están las redes sociales, pues hay una crítica incluso mucho más ruda, más soez, que la que se hizo en otros tiempos. Pero igual le fue muy mal, por ejemplo, a un Felipe Calderón cuando se puso, recordará usted, pues una gorra y una
camisola de estas del ejército que le quedaban mal, que le quedaban muy grandes. Y bueno, también eso fue criticado porque se le veía mal a Felipe Calderón. Si iba a usar ese tipo de prendas, debió usarlas debidamente, era la crítica de aquellos días. Debió usar algo de su tamaño, algo que le quedara, y esa era la crítica. Y así vienen críticas en torno a personas que no están vestidas, a consideración de la población, adecuadamente para determinados eventos. Y en este del Congreso, pues parecería, ¿no?, que la expectativa ciudadana, cuando ven a un integrante del cuerpo de bomberos ir a recibir un reconocimiento impecables en su vestimenta, con su vestimenta de gala, firmes, evidentemente limpios, planchados, etcétera, ¿no?, por irle poniendo ahí elementos, pues como que la gente esperaría que la vestimenta de una diputada fuera en ese rango y no en una minifalda. Lo mismo me parece que hubiera sido criticable si el diputado que estuvo presente ahí, Juan Antonio Magaña, se va con un short o una bermuda, o se pone unas chanclas para mostrar las piernas. Bueno, pues me parece que lo mismo hubiera sido criticable, ¿no? O si se lleva una playerita corta y de mangas, perdón, o una playera sin mangas, y pues igualmente hubiera sido criticado, no porque muestre los brazos el diputado, o porque con el short muestre las piernas, no. Me parece que la crítica hubiera sido por el protocolo. Pero ayer aquí en Los Demonios platicábamos y Adán hacía una observación interesante. Dices que en el Congreso del Estado no hay protocolo que prevalezca. No hay un protocolo de vestimenta para acudir a estos eventos. Bueno, se vuelve interesante. No lo hay, entonces no estaba supeditada a ello la diputada. Pero pues la crítica llegó por lo que la gente piensa que tendría que ser un protocolo mínimo de vestimenta en un acto protocolario del Congreso. Y porque, como usted lo sabe, hay una cantidad de eventos que hacen las autoridades que cuando a usted lo invitan a una de esas actividades, le dicen cómo tiene que ir vestido. Y a veces le piden que vaya de blanco, y a veces que vaya de etiqueta, y a veces que vaya formal, y otras veces le dicen que es de manera libre. Y estos protocolos suelen utilizarse en eventos gubernamentales. Pero bueno, nos comentaba ayer Adán aquí en el programa de Los Demonios que el Congreso no tiene estipulado ningún protocolo de vestimenta, y en esa lógica, pues Giuliana Buganini se pudo vestir como se le antojara sin afectar ningún protocolo. Pero le llegó la crítica, y le llegó en estas dos vertientes: por no usar lo que la población consideró, una buena parte de la población que opinó no usar algo adecuado, y otras que también habrá que decirlo, otras personas que se le lanzaron a la yugular en el tema, pues un tanto ya misógino y machista. Veremos qué sucede, porque Giuliana Buganini finalmente presentó ayer, como ya le decía, esta denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género, luego de las críticas que recibió por su vestimenta durante este acto en el que se conmemoró el Día Nacional del Bombero en el Congreso de Michoacán. A través de un comunicado, la diputada dice textual: vengo a la Fiscalía a cumplir con mi deber como madre, como mujer y como diputada. La violencia de género bajo ninguna circunstancia se debe normalizar. Hoy fui yo la víctima por usar una falda, pero allá afuera hay miles de michoacanas que son víctimas de violencia todos los días, mujeres que no pueden ejercer la libertad sobre su cuerpo, víctimas de violencia doméstica, de agresiones físicas, de violaciones, e incluso mujeres que ya no pueden alzar la voz porque fueron víctimas de feminicidio. Ahí lo que dice la diputada, y veremos qué resuelve finalmente al respecto la Fiscalía del Estado. Ya le estaremos por ahí informando. Destacar que al igual que en esta ocasión la diputada Giuliana Buganini, otras mujeres, alguna vez, si no mal recuerdo ella misma, pues han utilizado ropa pues la que les place, digamos, y han subido fotografías en redes sociales,
y difícilmente reciben una crítica negativa. No sé hasta dónde de veras el asunto creció, porque lo hizo en un evento protocolario del Congreso. Pero bueno, ya eso lo va a tener que definir la Fiscalía y ya le estaremos informando. Por lo pronto, el tema ha crecido de una manera que yo, la verdad, no me lo hubiera imaginado por la época en que vivimos. Me parece que la crítica debió quedar solamente en el tema de que no usó la ropa apropiada en un evento, pues por la simple lógica de lo correcto, más allá de que hubiera o no una definición de vestimenta en el Congreso. En fin, veremos a dónde llega y le mantendremos al tanto. En otros asuntos, el senador Raúl Morón Orozco coincidió en que es tiempo de mujeres, pero explicó que será una encuesta la que defina a la candidata o candidato de Morena a la gubernatura en Michoacán, sin cargadas de ningún lado, dice Raúl Morón, y habla como si se la creyera de que es por la vía de encuestas que se define, cuando él sabe que todas han sido por dedazo, y ya hemos hablado largo y tendido de eso aquí en Michoacán. El senador de la República por Morena, Raúl Morón Orozco, reiteró que la encuesta definirá el próximo candidato o candidata de Morena a la gubernatura de Michoacán, por lo que rechazó que haya dados cargados a favor de que sea una mujer. A pregunta expresa, aclaró que los sondeos de opinión no estarán dirigidos únicamente a militantes y simpatizantes de Morena, sino a la sociedad entera, que deberá opinar al respecto. Es la encuesta la que va a definir quiénes son los representantes del proyecto de la Cuarta Transformación en los procesos que se avecinan. Entonces es la sociedad la que tiene el derecho de definir quién quiere que la represente, y ni siquiera van a ser nada más estas mediciones, estas encuestas dirigidas a Morena, a los militantes y simpatizantes de Morena, son encuestas a población abierta. Entonces es la sociedad toda la que opina sobre quién debe ser el representante de la Cuarta Transformación en el municipio, en el distrito, en el estado. Morón Orozco explicó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acuñó la frase "es tiempo de mujeres" durante la campaña proselitista, como una manera de reconocer el esfuerzo que han hecho políticamente en la sociedad mexicana todas las mujeres. Anticipó que incluso en 2027 la mayoría de quienes representen al partido serán candidatas, pero explicó que será porque ganen las encuestas con liderazgos importantes, no porque así tenga que ser. Entonces sí es tiempo de mujeres y necesitamos que las mujeres sean más protagonistas, pero yo no traslado esta decisión al tema político, porque hay muchas mujeres que han construido liderazgos excepcionales. Yo auguro que en el 2027 la mayoría de los estados, de los 17 que van a tener elección, van a ser mujeres. Y van a ser mujeres porque van a ganar las encuestas en sus estados. No es que haya que definir una mujer, aunque no tenga presencia. No, ya hay muchas mujeres que están construyendo liderazgos importantes, que están haciendo un excelente trabajo en sus responsabilidades. Creo que está mal interpretado el término. El legislador federal recordó que la dirigencia y el Consejo Nacional de Morena han señalado de manera reiterativa que será la encuesta la que va a determinar quién lo represente a partir de un trabajo transparente y honesto, sin cargadas para ningún lado. Lo que el partido ha dicho y el Consejo Nacional dijo, es que es la encuesta. Y es la encuesta la que va a determinar cosas. Y está en razón del trabajo que cada compañero o compañera esté realizando en el Estado. ¿Sí? Ojalá que este trabajo sea transparente, honesto, ¿sí? Y que no sean cargadas las cosas para ningún lado. Nosotros estamos trabajando de esa manera y nosotros nos atenemos a eso, al trabajo que cada quien realice en el Estado, y es lo que va a permitir o determinar quiénes van a ser los representantes nuestros. Morón Orozco recordó que este martes estará de visita en Michoacán la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, pues eso de las encuestas es puro rollo. Ya pasó con él mismo cuando compitió con Cristóbal Arias, ¿se acuerda usted? Con Selene Vázquez. Andaban en plenas precampañas y a nivel nacional Mario Delgado dijo que no había habido precampañas en Michoacán. Y fue del
de tal tamaño la mentira y la estupidez de Mario Delgado que terminaron dejando sin candidatura a Raúl Morón por no hacer lo adecuado. Y porque pues las encuestas al final ya ni se dieron a conocer y fue un dedazo el que lo puso a él como candidato a gobernador, esa es la realidad. Y lo mismo pasó con el tema de Iván Pérez Negrón, ¿se acordará usted? También molestos, en aquellos días se conoció, ahí murmuraban su molestia personajes como el propio Alfredo Ramírez Bedoya o Carlos Torres, no me acuerdo si fue Carlos Torres o Luis Navarro, no me acuerdo cuál era el otro candidato ahí de Morena. Creo que Carlos Torres era el otro candidato el otro aspirante a la candidatura de Morelia. Y resulta que les ganó Iván Pérez Negrón, que venía del PRI, y pues para todo el mundo era una sorpresa, ¿no? Que le hubieran dado por dedazo la candidatura a Morelia a Iván Pérez Negrón, que la perdió garrafalmente, terriblemente, por estos dedazos de Morena. Y la más reciente, la de Fabiola Alanís, que pues en esos días sí se anduvieron ahí difundiendo encuestas que evidentemente emanaban ahí de sus equipos de trabajo y la ponían ella como la ganadora rumbo al Senado. Y al final el dedazo de la federación, de la cúpula de Morena, determinó que fuera Celeste Asensio. Así es que eso de las encuestas es puro rollo, será un dedazo. Y vamos a ver ese dedazo hacia dónde apunta. Por lo pronto, ayer también Raúl Morón respondió a las críticas que ha hecho el dirigente de Morena, Jesús Mora, quien le ha advertido que podría pasarle lo mismo que ya le pasó a Cristóbal Arias, que era uno de los aspirantes de Morena más sólidos, pero finalmente no llegó a ser el candidato, de esta anécdota que le acabo de recordar. Y Raúl Morón consideró que es una opinión personal de este militante Jesús Mora, el adorador de dictadores, y que debería más bien fomentar la unidad en el partido. Ahí la dejó Raúl Morón. De la opinión que él tiene sobre la actitud que asumimos algunos actores políticos, ya esa es su opinión, pero la opinión de él es la suya. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que conquistar, los que queremos estar en algún momento en alguna representación, es conquistar la voluntad de todas las michoacanas y los michoacanos. Y a eso, o en eso nosotros estamos trabajando y en eso vamos a continuar consolidando, respetando la opinión de él. No la compartimos, pero pues yo creo que lo que él debiera hacer es ver cómo auspicia la unidad de Morena y cómo hace que el partido se fortalezca rumbo a los retos que tiene en el futuro. Bueno, pues ahí lo que dice Raúl Morón. Vamos a ver si el dedazo de Morena no lo traiciona, no lo dejan sin candidatura. Hay que ver, eso le pasó a Cristóbal Arias, se sentía totalmente seguro Cristóbal Arias. Alguna vez le platiqué yo la anécdota de que le advertía yo que él no iba a ser el candidato y que se iba a contender por otro partido, y ufano Cristóbal decía, no, yo no tengo plan B, nomás plan A, y si no es con Morena, no es por ninguna otra vía. Y tómala, que se la aplican y que no, que el dedazo apunta hacia Raúl Morón, y no le quedó más remedio a Cristóbal Arias que buscar la candidatura por otro partido, y le dieron una paliza por el otro partido, le fue muy mal. Y bueno, terminó siendo gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, que pues le ganó por poquito, por muy poco, al candidato de Silvano Aureoles, ¿se acuerda usted? Carlos Herrera Tello, que hoy está en Movimiento Ciudadano. Así la política y así las decisiones. Veremos qué pasa con Raúl Morón y veremos si las encuestas lo siguen posicionando y si a nivel nacional también lo siguen considerando, pese a cargar con personajes ahí en su grupo más cercano, como Leonel Godoy, que hizo uno de los peores gobiernos de Michoacán. Se vivieron unas de las peores crisis de inseguridad y junto con Lázaro Cárdenas pusieron de rodillas financieramente a Michoacán en medio de enormes sospechas de corrupción, con enormes áreas pues de opacidad que dejaron en sus gobiernos. Terribles los gobiernos de estos dos personajes que hoy están premiados en la 4T. Lázaro Cárdenas anda ahora, ya está como encargado ahí de la reforma electoral. No pudo hacer una reforma electoral para Michoacán en su tiempo, se la rebotaron, recordará usted ese momento, pero ahora lo traen a nivel nacional haciendo lo mismo. Bueno, de las cosas que no se explican a veces,
Y la pregunta es, ¿de veras la población va a seguir respaldando a un Raúl Morón que carga con personajes como Leonel Godoy, como el que dejó ahí también a cargo del ayuntamiento, que luego se anduvieron pagando dineros extras porque según ellos habían trabajado mucho, todavía no estaba de moda que estaban trabajando extenuantemente en medio de la pandemia, como el Andy López, pero en aquellos días también fue muy criticada toda esta situación de un Humberto Arronis, que ahí sigue pegado a Raúl Morón, que lo acaban de quitar de la Secretaría de Gobernación, no creo que porque fuera muy bueno en su labor, y con todas estas situaciones, ¿de veras van a seguir respaldando a Raúl Morón la población con estos personajes que lo rodean? Ahí está también Fidel Calderón Torreblanca. ¿En serio? ¿En serio le ayuda Leonel Godoy? ¿Usted qué opina? Déjeme hacer una breve pausa y regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433-184056 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana. O bien, una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y vámonos con los detalles de la información en el ámbito de la seguridad. Están listos los compañeros de Red 113, liderados por el amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, ¿qué nos tienes? Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días, un gusto el poder saludarles. Vamos a comenzar en Morelia. Y es que parte de un cráneo humano fue encontrado por trabajadores del OAPAS cuando realizaba una excavación a la orilla del río Chiquito y de la avenida Solidaridad. Lo anterior se dio a la altura de la colonia Molino de Parras, cerca de la calle Puebla. Fue reportado el número de emergencias 911. En el sitio se presentaron patrulleros quienes delimitaron el perímetro y pidieron intervención de la Fiscalía. Poco después arribaron especialistas de la Unidad de Atención Inmediata, mismos que iniciaron las averiguaciones pertinentes y trasladaron los restos humanos a la morgue para los estudios respectivos. En tanto, en Apatzingán, elementos de la Guardia Civil y Defensa detuvieron a 2 hombres en posesión de 2 narcolonas, metanfetamina y una motocicleta. Durante un operativo conjunto, los agentes capturaron a 2 sujetos en la colonia Rubén Romero. Los detenidos, identificados como Pedro Luis G., alias El Payaso, de 26 años de edad, y José Antonio B., alias El Alfredo, 25 años, viajaban en una moto de la marca Itálica. A los indiciados les fueron decomisadas 2 lonas que contenían un mensaje haciendo apología del delito, similares a las que fueron colocadas en días pasados en Apatzingán y ayer en Morelia. De igual forma les localizaron aproximadamente 123 gramos de metanfetamina. Una vez realizadas las actuaciones respectivas, los implicados fueron presentados ante la autoridad competente para determinar su situación legal. Finalmente, también informarles que en Jacona, el cadáver con huellas de violencia y envuelto con plásticos agrícolas de un hombre desconocido fue hallado al interior de un canal de riego en la tenencia del Platanal. El macabro hallazgo fue reportado por ciudadanos al número de emergencias, indicando que había un cuerpo flotando en el canal número 6.
por lo que patrulleros municipales acudieron para atender esta situación. A su llegada, los uniformados confirmaron que se trataba de un masculino atorado en una compuerta, mismo que estaba amarrado y envuelto en plásticos. La identidad del finado es desconocida. Su cuerpo fue enviado al Servicio Médico Forense de Zamora para la práctica de la necropsia de rey. Mi estimado Carlos, es la información. Marcos, que tengas excelente martes. Quedamos al pendiente, muy buenos días. Con esta información llegamos a la parte final. Discúlpenme, ya no alcanzo a leer sus mensajes, pero mañana los retomamos. Ya tuve oportunidad de checar 2, 3 de ellos bastante buenos, así es que otros son solamente los saludos, los clásicos buenos días. Muchísimas gracias por su atención, por tomarse la molestia, pero mañana deme oportunidad, lo retomamos. Con esto nos vamos, por su atención. Muchísimas gracias, que tengan un excelente martes. Por favor, pásela bien, disfrútelo, hágalo productivo y por acá nos encontramos mañana.